El periodo de sesiones en el Congreso llega a su fin y deja muchos pendientes que tendrá que desahogar en extraordinarios. Este periodo marcó el término, el impasse o el fin, como usted le quiera llamar, de la política de consensos que habían permitido reformas constitucionales, más de una decena el año pasado, y ahora regresan más bien la política de bloqueos a los que estuvimos acostumbrados en los últimos años. Por supuesto, los procesos internos de los partidos internas para nombrar a nuevas dirigencias tuvieron una incidencia directa en las dificultades para alcanzar acuerdos. Vamos a analizar este tema desde dos ópticas muy interesantes, no los tres partidos grandes, sino desde el Partido Verde y desde Movimiento Ciudadano. Antes, acompáñame rápidamente a ver algunas de las principales posiciones en este debate. Las altas expectativas por la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales de 2013 contrastan con el escaso debate y menor producción legislativa en el Congreso. Si hubiera que poner en un marcador a los resultados de este periodo que mañana llega a su fin, el Poder Legislativo terminaría con una desventaja de 2 o 3 goles, según si llega a aprobarse la recién desatorada reforma política o electoral, o se posterga también en un extraordinario. Los empresarios emplazaron a los legisladores a no aplazar más la aprobación de las leyes secundarias si es que se quiere asegurar su viabilidad en tiempo y forma. El Consejo Coordinador Empresarial subrayó que su aprobación no debe pasar de 2 o 3 meses en que se realicen los extraordinarios. En el Congreso, hoy se espera la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo para que pueda ser incluida en la agenda de un periodo extraordinario y discutirse en conjunto con las leyes que quedarán pendientes de telecomunicaciones y posiblemente también la política electoral. Hasta el último momento se ha mantenido la política de subordinación de una reforma por otra, como en la época de los bloqueos legislativos de los últimos años. 1. La dirigente nacional del PAN, Cecilia Romero, afirmó que la reforma política es determinante para tener elecciones limpias, transparentes, justas y confiables en 2015. 2. Al regresar a la mesa de negociación de la reforma política, el PRI manifestó que en la aprobación de las leyes secundarias sus legisladores interpondrán el bien superior de la nación y confió en que las diferencias y los procesos internos que viven tras fuerzas políticas se encaucen y no lastren ni secuestren el proceso legislativo. 3. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que las preguntas que le hizo el cineasta Alfonso Cuarón sobre la reforma energética abonan al debate y ayudarán a conocer los alcances y beneficios de la reforma energética. 4. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió al Congreso que entre más se extienda la aprobación de las leyes secundarias de las reformas, aumentará la incertidumbre y el retraso de las inversiones, justo en cuando se pasa por un entorno de debilidad económica interna. 5. El senador panista Rodolfo Gil Suart explicó que la reanudación de la negociación de la reforma política permitió un avance de 90% en la revisión de la agenda de los temas que plantearon los partidos políticos. Vamos a discutir, vamos a intercambiar puntos de vista sobre cuál fue el balance de este periodo y las perspectivas con el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Pepe. Un placer, gusto. De verdad, tenerte. Y en el contrapunto, desde otra óptica, pero también un partido no mayoritario, Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México. Hola, José, muy buenas noches. Como siempre, a todo tu un gusto tenerte, ya te hemos tenido varias veces. Muchas y gracias. siempre es un placer. Muchas gracias. Y quiero que le entremos directamente al debate. Ricardo, ¿cómo valorarías en pocas palabras este periodo de sesiones que inició, digamos, con muy altas expectativas después de venir de una política de acuerdos y está acabando, digamos, que con una escaso producción legislativa? Y yo me atrevería incluso a decirte poco debate. Bueno, pues sí, como tú bien lo apuntas, Pepe, había una expectativa muy alta para quienes han hecho una alianza para aprobar una serie de reformas en las cuales, como es el conocimiento público, nosotros hemos tenido oposición a las llamadas reformas estructurales, tanto la de telecomunicaciones como la política y desde luego la energética, por diferentes razones. Y cuando los apologistas del periodo legislativo señalaban lo que iba a ser este periodo, siempre se decía que iba a ser un parteaguas y que iban a emerger las grandes reformas secundarias, pero lo que hemos visto ya sobre la marcha es que se han impuesto los intereses, los conflictos, las negociaciones fallidas, y ha sido ya todo un entuerto del cual hasta ahora no han podido salir. Y por otro lado, comentarte que
que sí, bastantes iniciativas de legisladores que también son relevantes, no tienen la publicidad ni la difusión, ni entrañan tan altos intereses, pero que también repercuten en el país, se han ido desahogando, y en este sentido pues también son reformas que no reciben la visibilidad de las otras, pero que también son importantes. Yo creo que por el lado del trabajo de los legisladores, propiamente dicho, ha sido positivo. Por el lado de los acuerdos del Pacto por México y todos estos enjuagues que traen, no les ha salido las cosas. A ver, creo que aquí hay dos coordenadas en el debate, Gerardo, si quieren le entramos una primero y otra después. La primera plantea, Ricardo, regresaron, digamos, la conflictividad, las presiones, los intereses, y estos atribuye Ricardo el que no se hayan materializado las expectativas con las que inició el periodo. Y el otro tema es, ha habido otras iniciativas que sí se han aprobado, me imagino que por ejemplo está pensando en la reforma económica y otras que habría que hacer un balance porque no todo ha sido negativo. Empecemos por la primera. ¿A qué atribuyes tú, digamos, el que se haya diluido esta expectativa con la que inició el periodo? Bueno, yo lo que te diría es que no podemos dejar o pasar por alto el hecho de que venimos de un periodo de enorme intensidad, me refiero al periodo anterior. Bueno, no solo es el periodo anterior, sino los dos periodos anteriores, yo los conjuntaría, dos periodos en los que en ambas cámaras del Congreso se analizaron, se discutieron y se votaron pues importantísimas reformas a la Constitución, reformas que requirieron de ser aprobadas por una mayoría calificada de 2/3 de los legisladores presentes. Esas discusiones y votaciones se inscribieron en un momento de la vida política nacional en el que pues, los tres grandes partidos habían acordado o habían llegado al acuerdo de sentarse a negociar en una importante mesa que fue denominada el Pacto por México. Una vez pasada esa aduana, que había requerido un consenso para que pudieran salir adelante esas reformas, digamos que se empezó a desdibujar el pacto, eso lo reconocen ya todos los actores, ¿no? Así es, yo creo que a partir de la energética, ¿no? En eso podemos más o menos coincidir. Exactamente. Entonces, y luego la parte que sigue del camino a transitar, con relación a estas reformas, pues lo que requiere o demanda de nosotros los legisladores es básicamente que aprobemos marcos legales para los que se requiere una mayoría simple. Sí. Eso cambia un poco las cosas en el sentido de que abre espacios distintos para la negociación que desafortunadamente pues han motivado que efectivamente pues varios proyectos de legislación secundaria no hayan podido avanzar con la velocidad que hubiera sido. Pero eso que dices es muy interesante porque, a ver, sí, en efecto, secundarias se aprueban no con mayorías calificadas, sino con mayorías simples. La podían haber sacado en el Senado con mayorías simples, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, lo que pasa es que ha habido una lógica en este trabajo entre las cámaras, donde de algún modo el PRI con sus aliados ha construido una mayoría simple, digamos. La tiene. La tiene, le faltarían 4 en el Senado, ¿no? Bueno, en el caso de la Cámara de Diputados tiene 251, si incluimos al Partido Verde y la Nueva Alianza. En el caso del Senado no se da la misma situación. Y por otro lado, sobre todo por el lado del PAN y el PRD, digamos que particularmente el PAN en el Senado, hay más conflictividad. Entonces, de algún modo, la vía que han privilegiado sacar las cosas en el Senado y luego ya mandárnoslas a la Cámara de Diputados para que se procesen más rápido, entre comillas. Pero el problema ahora es que enviaron como Cámara de Origen iniciativas importantes y se han atorado en el Senado, donde me parece que no tienen amarrada la mayoría, pero además también... ¿Pero sí crees que entonces en el fondo es un problema solamente de mayoría? No, yo creo que el problema es el país, o sea, la economía no está funcionando, esa es una realidad. En el 2013 crecimos solo el 1.1% y todas las estimaciones de los organismos privados para este 2014 se han ajustado porque el primer trimestre fue totalmente grave para la economía del país. Evidentemente los problemas sociales se han ido acumulando. La reforma fiscal ha sido recesiva, inflacionaria e incluso un mal negocio recaudatorio para el gobierno, y esto ha generado un mayor nivel de consenso y es una realidad. Las propias encuestas hablan de un deterioro de
de la imagen presidencial muy importante. Entonces me parece que en ese entorno yo creo que no quieren echarle más gasolina al fuego. ¿Sientes eso, Gerardo, que hay, digamos, una contención de no usar una mayoría por los efectos que pudiera generar en el país? No, yo difiero un poco de la visión del diputado, desde luego, la cual respeto mucho, ¿no? Claro. Yo creo que a nivel del Ejecutivo Federal, pues el Ejecutivo tiene muy claro que las reformas evidentemente no pueden materializarse de manera inmediata y los efectos de todo lo que se ha aprobado tiene un periodo de maduración que puede ser en algunos casos relativamente corto y en otros obviamente de mucho mayor plazo. Sin embargo, lo que sí no podemos dejar de mencionar es el hecho de que efectivamente en el Senado de la República, pues de los tres partidos grandes, es un hecho que el Partido de Acción Nacional pues está dividido. Hay una clara división en ese grupo parlamentario que en ocasiones han llegado a tener posturas totalmente o diametralmente diferentes sobre un mismo tema, ¿no? En el caso del Partido de la Revolución Democrática, pues también es un hecho que no hay una cohesión total respecto a las posiciones que adoptan los distintos integrantes de ese grupo parlamentario. Lo que yo sí diría es que a raíz de la aprobación de la reforma energética, por ejemplo, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, no puedo hablar por la Cámara de Diputados porque no estoy muy familiarizado con el día a día de ellos, pero en la Cámara de Senadores pues es un hecho que el PRD sí ha puesto, digamos, más dura la pierna. Lo han hecho con varios temas, han insistido mucho con el tema de la consulta popular, y ahora, por ejemplo, con la discusión de la reforma o la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, obviamente, por ejemplo, pues, se presentó casi todo el grupo parlamentario a la discusión de Comisiones Unidas, ¿no? O sea, como asamblea. Y querían dar a entender que en esa discusión hubo una postura mayoritaria que no estaba de acuerdo con lo que se proponía hacer, cuando en realidad, pues básicamente los que en esa sesión de ese día se manifestaron en contra, pues eran prácticamente todo el grupo parlamentario que tienen derecho a voz. Entonces, sí ha habido se han acentuado digamos, la divergencia de posturas de los grupos parlamentarios. El PRD, digamos, sí se observa que se ha puesto un poco más duro. Pues el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional también pasa por esta etapa de división. Entonces yo creo que, y bueno, y aunado a esto, pues hay un movimiento que se sumó en el caso de la reforma de Telecom, que habla de estos riesgos de censura en el Internet. Yo creo que eso influyó mucho más para quizá detener un poco o aminorar el ritmo con el que se pretendía discutirla, ¿no? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.